Quisiera empezar mi intervención recordando a otra andaluza que, como los 3 bomberos sevillanos que afortunadamente han sido absueltos en Grecia, está sufriendo el acoso y la persecución por defender los derechos humanos en la frontera sur de España. Elena Maleno, una militante, activista de los derechos humanos, andaluza también, de Ejido. Solidaricémonos también y unámonos todos para defender su situación frente a un gobierno que no ha dudado en mandar un informe policial para iniciar una causa contra ella en Marruecos. Los defensores de la vida tienen que tener nuestra absoluta protección. Decía Zizek que la luz al final del túnel de la recuperación podía ser un tren que venía de frente. Usted hace referencia a los datos relativos a temporalidad, parcialidad, precariedad en el empleo como un hecho colateral que debemos combatir al margen del propio cuestionamiento del modelo productivo. Yo defiendo, y creo que los datos me avalan, forma parte de la base del modelo de recuperación que estamos emprendiendo en Andalucía. Es decir, para Andalucía no ha sido solamente absolutamente perjudicial la crisis, porque con la crisis se nos vieron todas las vergüenzas, las faltas del desarrollo de un modelo productivo propio, de un modelo de desarrollo endógeno propio, del desarrollo de todos los sectores productivos, sino el modelo de recuperación que estamos afrontando va a hundir todavía más a Andalucía, sobre todo si observamos los datos de la brecha con el resto del Estado. Si observamos el PIB per cápita del conjunto de España, vemos como la brecha con el resto del Estado ha crecido en los últimos 10 años, de una brecha del 23,4% en 2008 al inicio de la crisis a una brecha del 27% en el año 2016, que son los últimos años, el último año del que tenemos datos. Si vemos los sectores productivos, histórica, la reclamación y la reivindicación del desarrollo industrial en Andalucía, bueno, pues observamos que según la última EPA, hoy hay menos ocupados en el sector industrial, 70.000 trabajadores menos en el sector respecto al dato del primer trimestre del año 2008. No se trata de dibujar un futuro negro, se trata de hacer algo al respecto. No podemos tener un modelo que habla de recuperación cuando la base de esa recuperación es la estacionalidad, la precariedad, la dependencia de sectores productivos con bajo valor añadido, la devaluación salarial, las brechas territoriales, de género y generacionales. Es decir, no podemos ser competitivos a base de bajos salarios y de esquilmar nuestros recursos naturales. Respecto al empleo, estamos tirando de la locomotora de creación de empleo en España. Se ha dicho muchas veces, se ha puesto sobre la mesa muchas veces este anuncio, pero también hay que tener en cuenta que estamos también a la cabeza de la destrucción de empleo en España. Es decir, lo que decía el señor Mailló hace un momento es una realidad palmaria. No son puestos de trabajo nuevos, son contratos que se hacen temporalmente en función de lo que toca. Respecto a la recuperación, de cada 10 empleos que se destruyeron entre 2008 y 2012, solamente hemos recuperado 6. Es decir, no hemos recuperado todavía los empleos que se destruyeron con la crisis. Pero además, sobre la calidad de este empleo también conocemos los datos. El 63% de los contratos creados desde que empezó la crisis hasta ahora son contratos temporales. Si observamos la brecha de género, porque de igualdad no solo hay que hablar en un capítulo aparte, en una intervención, hay que introducirlo transversalmente en todo el análisis de la realidad. Pues si comparamos los datos del primer trimestre de 2018 con el mismo periodo de 2008, vemos que el número de mujeres con contrato a tiempo parcial, indeseado, se ha incrementado en la misma cantidad que se han reducido los contratos por tiempo completo. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos sustituido contratos a tiempo completo por contratos a tiempo parcial. Ese es el crecimiento y la generación de empleo que estamos viendo en nuestra tierra, en España también, pero con una brecha entre Andalucía y el resto de España que hay que corregir. Tenemos la segunda tasa de paro, 8 puntos por encima de la media estatal. Tenemos una tasa de temporalidad, tenemos la tasa de temporalidad más alta del país con un 36,2%, es decir, 10 puntos por encima de la media española. Un 27,3% de las mujeres tienen un contrato a tiempo parcial, 3 puntos más que la media española también en brecha de género, es decir, que también esa brecha de género es especialmente acuciada en Andalucía respecto al resto de España. ¿Eso de qué nos habla? De la necesidad de poner en marcha políticas concretas para reducir esa brecha salarial entre hombres y mujeres en nuestra tierra, en Andalucía. Dice un informe reciente de Comisiones Obreras que el 60% de la población asalariada en Andalucía no llega a 1.000 euros. El 60% de las personas que trabajan en Andalucía no llegan a 1.000 euros de salario y casi la mitad recibe rentas salariales inferiores a los 655
1,20 euros mensuales del salario mínimo interprofesional. Hablamos del salario directo que reciben los andaluces. Merecería la pena hacer un pacto por el empleo, sí, pero también un pacto por las rentas. Tenemos que garantizar que los andaluces y las andaluzas puedan mirar al futuro con tranquilidad y puedan saber que van a poder llegar a fin de mes, emprender proyectos de vida que sean tranquilos, serenos, estables. Esa estabilidad de la que hablamos tanto se tiene que trasladar a las familias. El paro baja gracias en gran medida a la hostelería y a la construcción y lo hace con menor intensidad que otros años. También hay que tener en cuenta esto, viendo los últimos datos de abril de la Seguridad Social. Destaca la temporalidad de los contratos una vez más. En Andalucía, de cada 100 contratos firmados, 95 son temporales. En España, de cada 100, 90 son temporales. También estamos por encima en temporalidad reciente de los últimos contratos. ¿Cómo cambiamos esta situación? Efectivamente, derogando la reforma laboral del PP y nosotros decimos también la reforma laboral anterior deberíamos derogarla, porque las dos iban en el mismo sentido, las dos promovían el mismo modelo de despido barato que ha facilitado no la contratación, sino precisamente los despidos. ¿Cómo podemos también emprender medidas que actúen o que favorezcan o que faciliten la vida a quienes buscan empleo en nuestra tierra? La formación profesional para el empleo. Ustedes han vuelto a anunciar aquí cursos que no sabemos muy bien si son de la convocatoria de 2016, pero nos da la impresión de que la convocatoria de 2016 la están anunciando recurrentemente. En 2017 no ha habido ninguna convocatoria de cursos para desempleados y en 2018 todavía no hay ninguna convocatoria de cursos para desempleados y desempleadas. En cualquier caso, no llegan ni a 15.000 trabajadores en una tierra que tiene 1 millón de parados y paradas. Y lo más triste de eso es el motivo. Se paralizó la formación profesional para el empleo por la corrupción. Y es que en nuestra tierra lleva muchos años soportando el peso de la corrupción los desempleados y desempleadas. Y esa es una realidad que no se puede soportar ni un solo día más. Cambio de modelo productivo y de desarrollo. Hablar de turismo inteligente, hablar de agricultura sostenible, hablar de energías limpias, de una transición de modelo energético que en Andalucía nos convertiría en una tierra puntera, en una tierra que fuera capaz de tirar de verdad un modelo de desarrollo endógeno propio. Hemos presentado enmiendas a los presupuestos generales del Estado en esta línea, pero en cualquier caso vemos que detrás de los datos del turismo, que son supercalifragilísticos, pues hay, cuando se apaga la luz del negocio, trabajadoras de los hoteles que difícilmente pueden llegar a fin de mes, que no se pueden ir de vacaciones ni una semana al año. El 56% de los andaluces y las andaluzas no se pueden ir de vacaciones ni una sola semana al año, a pesar de que muchos trabajan en el turismo recibiendo ese turismo, también tienen derecho seguro a irse. Vemos cómo presumimos de las exportaciones que suben como la espuma, pero esas exportaciones son en base, y digo en base, no es un efecto colateral, son en base a salarios de miseria de las envasadoras y a salarios de miseria de los jornaleros y a recibir una renta muy pequeña los pequeños productores. El 78% de las familias andaluzas tiene dificultades para llegar a fin de mes. Y ese modelo también de exportaciones baratas es en base a la esquilmación de nuestros acuíferos. Aquí no se ha hablado, pero, por ejemplo, el acuífero del que hablamos en la última intervención y lo sacamos a relucir porque es un ejemplo muy claro de cuál es este modelo de desarrollo fallido en el que no hay que seguir insistiendo. El acuífero del río Agua. Según la plataforma, quedan 5 años de acuífero en la zona, en la comarca. Los alcaldes de la zona ya están diciendo que va a haber problemas de abastecimiento para agua de bebida. Están diciendo que no se debe tener que elegir entre regar y beber agua. Y lo que están pidiendo es que se declare oficialmente que existe un acuífero sobreexplotado y se pare de forma inmediata esos pozos ilegales que están alimentando una agricultura intensiva que además no genera empleo de calidad, de hecho casi no genera empleo porque está cultivado en superintensivo que demanda muy poquísima mano de obra. Para la exportación extranjera y para que se queden con las rentas unos pocos terratenientes de nuestra tierra. Este no es un modelo de desarrollo, este es un modelo de subdesarrollo y tenemos que paralizarlo de forma inmediata. Estos son los salarios directos, pero habría que hablar también de los salarios diferidos. ¿Qué son los salarios diferidos? Los salarios diferidos son las pensiones. Tuvimos ocasión hace poco de tener un debate aquí acerca de las pensiones. Usted ha hecho referencia a esa medida anunciada de que va a introducir el IPC en la actualización del complemento a las pensiones no contributivas en Andalucía. Sabemos que de las pensiones han tirado familias enteras cuando ha llegado la crisis.
Las pensiones no contributivas son aquellas que reciben además las personas, las familias, las mujeres, en la mayoría de los casos, que lo están pasando peor en nuestra tierra. Y entendemos que el complemento tiene una amplia horquilla para mejorar. Han dicho ustedes incorporar el IPC. Nosotros decimos incorporemos el IPC, pero no sobre un complemento de miseria, porque el IPC más una miseria, pues es una miseria más el IPC, pero sigue siendo exactamente una miseria. Y cuando digo una miseria, no lo digo por decir, son 10 euros al mes sobre una pensión máxima de 370 euros, y a ver con qué cara podemos mirar a una persona que está recibiendo una pensión no contributiva para decirle que 380 euros es una pensión digna, que es lo que dice el Estatuto de Autonomía para Andalucía que tenemos que garantizar a los pensionistas en nuestra tierra. Y hay margen. Se gasta 42 millones de euros en la publicidad institucional de una sola empresa pública andaluza, mientras se gastan 13 millones de euros frente a 42 millones de una sola empresa pública andaluza en complemento de las pensiones no contributivas. Esto no es razonable. No podemos mirar a una persona, a una mujer que está cobrando 380 euros de pensión no contributiva y decirle que los 42 millones de publicidad institucional son más importantes que su vida. Hemos propuesto una modificación presupuestaria para mejorar ese complemento a la pensión no contributiva. Mejorémoslo y, una vez así, incorporémosle sucesivamente el IPC. Hemos hablado de salario directo, hemos hablado de salario diferido, hablemos también de salario indirecto, que es el que reciben los trabajadores y trabajadoras por no tener que pagar la educación, la sanidad, los servicios sociales, la cultura. Es decir, no entiendo y no me parece socialista el argumento de que rebajamos impuestos para dejar dinero en el bolsillo de los andaluces para que se lo puedan gastar en no sé qué. Ese criterio lo que está es favoreciendo a aquellos que tienen las rentas más altas. ¿Por qué? Porque van a tener dinero fundamentalmente aquellos que puedan pagarse la educación privada, porque va a estar lastrada por las rebajas fiscales, la sanidad privada, porque va a estar lastrada por las rebajas fiscales. No entendemos esa prioridad que ustedes han tenido por hacer rebajas fiscales con Ciudadanos antes que por blindar los servicios públicos fundamentales en Andalucía con nosotros y nosotras. Hemos planteado una enmienda al articulado de los presupuestos generales del Estado. Voy a decir una cosa muy clara. ¿Quién vota en contra? El partido que vota en contra de esta enmienda, que está planteando que se cumpla la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía para Andalucía en los próximos presupuestos generales del Estado, está votando contra Andalucía, sin paliativo. Resulta que aquí hemos tenido debates larguísimos sobre la Constitución, el orden constitucional, la necesidad de que se cumpla, y tenemos un Estatuto de Autonomía para Andalucía que ha sido aprobado también por las Cortes Generales del Estado, donde se dice que esta tierra tiene que ser financiada en función de los habitantes. Y los números no dejan posibilidad a equivocación. Faltan en nuestra tierra más de 3.400 millones de euros desde 2008 en inversiones por incumplir esta disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Metámoslo en los presupuestos generales del Estado, si nos ponemos de acuerdo todas las fuerzas políticas aquí para que se vote a favor de Andalucía en Madrid. Dudo mucho que Ciudadanos lo haga y, sin embargo, sigue siendo su socio preferente. Por cierto, me llama mucho la atención que usted diga que somos, bueno, lo ha dicho durante toda la legislatura, ¿no?, que nosotros hacemos política con la derecha y que somos los aliados de la derecha. Ciudadanos, ¿me puede decir usted más o menos en qué lugar ideológico, en qué espectro ideológico lo sitúa usted? Pues bueno, usted ha elegido un socio de gobierno de Ciudadanos. Y son los que van a votar unos presupuestos generales del Estado de forma entreguista, que son contrarios directamente a los intereses de esta tierra. Por tanto, para usted es más importante su puesto como presidenta de la Junta de Andalucía que Andalucía misma, y lo está demostrando con a quien elige como aliado, que, insisto, han hecho una política directamente contraria a los intereses de esta tierra. Seguimos hablando de salarios indirectos, sistema de financiación autonómica. Hemos llegado a un acuerdo interesante. Creo que es un buen acuerdo. No se trata solo de pedir más recursos, se trata también de proponer cómo cambiar las reglas del juego, que tanto penalizan ahora a nuestra comunidad y a su autonomía política y financiera. Una vez más, nuestro compromiso con Andalucía ha sido evidente y creo que incuestionable. Hemos aportado y puesto sobre la mesa una batería enorme de medidas que se han tenido en consideración y nosotros pues, hemos llegado a un acuerdo muy satisfechos. Pero en ese acuerdo está de forma expresa el blindaje de los servicios públicos fundamentales. Y en ese blindaje se habla de, como mínimo,
un 5% para educación, un 7% para sanidad y un 2% para dependencia. Estamos en condiciones de empezar a hacerlo nosotros y nosotras mismas. Por eso no entendemos los problemas que está poniendo el Partido Socialista en el seno de la mesa del Parlamento para que se debata aquí una ley que lo único que dice es que en Andalucía vamos a dar ejemplo introduciendo una cláusula de inversión mínima del 5% en educación y sanidad, porque si no, resulta que su partido dice una cosa cuando es oposición, pero hace lo contrario cuando es gobierno. Tienen una oportunidad para demostrar su coherencia, su cambio de rumbo, su voluntad de diálogo con otras fuerzas políticas, de mirar hacia otro lugar de esta Cámara. Sanidad. Hablando de movilización. Yo me siento, pero no voy a retirar mi ley. Lo siento. 17 leyes hemos puesto sobre la mesa, no voy a retirar ni una más. La ley de caminos públicos se la hemos regalado, con toda la buena fe del mundo. Sí, señorías, sí, por favor. Sí, señorías. Porque lo más importante eran los caminos. La ley del 5% en educación, que ustedes han dicho ya de forma expresa que están de acuerdo con ese 5%, tanto en el acuerdo del sistema de financiación autonómica con nosotros como en su retirada del Pacto de Estado. Ustedes ya han dicho que están de acuerdo. ¿Por qué tienen problema en traerla a esta Cámara? Porque nos la quieren jugar por detrás, donde nadie mira, y cambiárnoslo por no sé qué. Pues en vez de cambiárnoslo por no sé qué, déjennos traerla a esta Cámara y debatirla en vez de bloquearla permanentemente. Sanidad. Habla usted de movilización. En junio va a tener usted una movilización, el 10 de junio, enorme, y lo sabe, enfrente del Palacio de San Telmo, por parte de un montón de gente que lo que está planteando es la defensa del sistema público de sanidad. No juegue a la confusión, no le regale a la derecha el movimiento en defensa de la sanidad pública, y ya que van ustedes a las manifestaciones del 1 de mayo, vayan también a las movilizaciones en defensa de la sanidad, a escuchar a los profesionales y a escuchar a los movimientos y las asambleas y los colectivos que están defendiendo la sanidad. Si me dejan terminar, termino. Si para el tiempo, mejor, pero vamos. Me parece muy bien que vayan a la del 1 de mayo, le estoy diciendo que vayan a la del 10 de junio. Vayan a la del 10 de junio y hablen con los profesionales de la sanidad. Y hablen, por favor. Señora Rodríguez Rubio, déjeme. Si eso estoy intentando, lo que no quiero tampoco es interrumpir en su discurso. Yo le ruego a sus señorías, por favor, a todas sus señorías, silencio. Queda ya poco de su intervención. Le ruego a sus señorías que, por favor, guarden silencio. Señora Rodríguez Rubio, siga con el uso de la palabra. El Defensor del Pueblo, en su último informe, se ha triplicado el número de pacientes por encima de los 180 días en intervención quirúrgica. Hay 7 veces más pacientes que esperan más de 60 días para ir a un médico de especialidad. Por 6 se ha multiplicado el número de pacientes que esperan más de 30 días para las pruebas diagnósticas. No se están cumpliendo los decretos de garantía, no se están cumpliendo con los compromisos de las listas de espera y hay mucha incomodidad por parte de los profesionales. Hay una huelga en ciernes del colectivo de los residentes porque están diciendo que están cargando sobre ellos, sobre personal que está en formación, la saturación de la urgencia y eso no es razonable. Ley integral contra la violencia de género. Nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad, como ustedes saben, es decir, que nos hemos puesto a fondo a plantear una mejora de lo que entendemos que tiene que mejorar en Andalucía, esa ley integral contra la violencia de género, y queremos que tengan en cuenta lo planteado en esa enmienda a la totalidad para el debate de enmiendas parciales de esta ley. Voy a empezar a describir algunas de las cuestiones que nos parecen fundamentales. Si no tengo tiempo aquí, continuaré en la réplica, pero fundamentalmente nosotros entendemos que es fundamental dejar muy claro en la ley contra la violencia de género, que para nosotros debe ser considerado violencias machistas. Creemos que se ha sobrepasado el término de violencia de género por otra más general que habla de violencias machistas, que trata de ir a las causas de las violencias machistas y no solamente a las consecuencias. Y creemos que es necesario, que es fundamental eliminar la excepcionalidad de la vía administrativa para que las víctimas puedan empezar a beneficiarse de los recursos de la Administración pública para atenderlos, toda vez que, tengámoslo en cuenta, el 30% de las mujeres asesinadas no denuncian. Solo el 30% de las mujeres asesinadas denunciaron. Por tanto, hay que tener en cuenta que no se puede introducir la denuncia como requisito para entrar en el círculo de atención a las víctimas de violencias machistas. Importante introducir la violencia institucional. Lo que hemos visto
que ha pasado con la víctima de la manada, es violencia institucional. Y esto hay que introducirlo porque es una doble victimización de las víctimas de violencia machista y no está en la ley que ustedes han presentado. Importante también ampliar los mecanismos de acreditación de las violencias machistas. Importante garantizar servicios de proximidad a las víctimas de violencia machista, exactamente en los mismos términos en los que existe legislación para garantizar el acceso a la sanidad o a los servicios sociales, porque no es verdad que todas las víctimas de violencia machista en Andalucía tienen igual derecho, igual acceso a servicios de atención. Gracias, señoría.